Mi nombre es Jessica Leticia Cárdenas Quesada, mi matrícula es 3220, soy estudiante de la Universidad Ciudadana de la carrera de licenciatura en Derecho. Para realizar mi servicio social, yo elegí la materia de juicios orales y a continuación voy a exponer algo sobre esta materia. Para empezar, la terminología legal mexicana tomada del Código Nacional Procesal Penal, los juicios orales, son los procedimientos comprendidos entre un auto de apertura y la emisión de una sentencia. Este concepto parece muy poco amigable, pero su comprensión es clave si quieres destacar en tus estudios de derecho y en el ejercicio de tu profesión. Es por ello que te invitamos a adelantarte a los aspectos que definen y caracterizan los juicios orales en México. En términos muy resumidos, los juicios orales son audiencias de debate que tienen como objetivo esclarecer los hechos mediante la presentación de pruebas obtenidas durante la etapa de investigación e interrogando de las partes involucradas, quienes podrán exponer razones y alegatos y en contra de sus respectivas posiciones a fin de que aparezcan los elementos que permitan al juez emitir su sentencia. El proceso penal es un conjunto de actos normados jurídicamente donde los actores son la trilogía formada por el tribunal y las partes y de la cual se derivan o devienen una serie de relaciones jurídicas. Es la institución jurídica que preside la actuación y la finalidad en común de solucionar una situación de carácter penal y se establece cuando se produce la relación jurídico-penal. Cuando se pone en marcha el mecanismo procesal a través de la acción ejercida por las personas que se sienten afectadas en el caso de los delitos perseguibles a insistencia de parte. El proceso penal se inicia a causa de un acontecimiento o suceso o de un conjunto de hechos que dan un juicio previo de la probabilidad acerca de la comisión de al menos una infracción criminal independientemente de que el proceso pueda comenzar de oficio. Al llegar la noticia crimen por medio de la denuncia o cualquier otra vía de conocimiento, no se logra alcanzar un determinado desarrollo en el proceso. Solo podrá adentrarse en la decisiva fase del juicio oral si alguien ejercita la acción penal. Aquí, como vemos, en el desarrollo del caso, el proceso penal se divide en 3 etapas, que la primera etapa es la etapa de investigación, la cual nos dice que a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. La segunda etapa es la intermedia o de la preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas, y la tercera etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate donde se desahogan las pruebas que constituye con la sentencia. Las etapas del juicio oral es la más importante en la que se observan los principios fundamentales del debido proceso, ya que en el sistema acusatorio oral el verdadero control está en el juicio oral. Entonces, los sujetos procesales deben realizar sus acciones siempre bajo la sombra del juicio oral, porque ahí es donde la prueba pasará el verdadero control de la calidad. Como parte central del proceso penal, el juicio oral se dirige a probar todos los objetivos y subjetivos relevantes y pone en el órgano jurisdiccional y condiciones de formar una opinión acerca de la existencia de la infracción y la culpabilidad del procesado. En la teoría del caso nos habla que es un tema que resulta de suma importancia para el nuevo sistema de justicia penal y es una pieza fundamental para la Fiscalía y para la defensa, y sin una teoría del caso carecería de debate la audiencia juicio oral. La oralidad es un aspecto positivo del juicio oral, ya que permite en forma directa que el juez observe el comportamiento de las partes en el debate, así
formar su propia opinión respecto del caso traído a su conocimiento. De esta forma, el tribunal puede tener una opinión propia nacida de la misma audiencia y de los indicios, elementos probatorios que las propias partes aporten, así como también de sus exposiciones y alegatos. Aquí, como nos dice, la teoría del caso se conforma por distintas partes fundamentales que son la teórica fáctica, que se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de cómo sucedieron los hechos. Número 2. Teoría jurídica, que se refiere a la teoría de la clasificación jurídica penal. Número 3. Teoría probatoria, se refiere a las pruebas que unen los hechos con el delito. Los principios de los juicios orales son los siguientes. Es la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Las características de la teoría del caso son hechos, que son la capacidad de análisis de hechos y es el punto de partida y buscar en la narrativa que añadan la credibilidad y que el relato que se presenta sea creíble. Es única. Se tiene que construir la presentación narrativa o discurso de lo sucedido, enfoca a demostrar el relato. Debe ser coherente, que todos los elementos que se presenten tienen que ir a la misma dirección o efecto de lograr la coherencia. Debe de ser clara y simple, ya que son la más fácil de creer, aumentando la credibilidad a fin de evitar lo confuso. Sencilla, los argumentos deben girar al torno de las pruebas existentes. Veraz. Debe basarse en los elementos creíbles y reales que persuadan al juzgador. Jurídica. Debe tener una base jurídica que logre demostrar la concurrencia o no de los elementos del tipo penal o el cumplimiento de los requisitos de la obtención de la prueba, representando en todo momento el principio de la legalidad penal. Como hemos mencionado, los elementos básicos son fáctico, jurídico y probatorio. Dentro de ellos, el fáctico nos habla que es la hipótesis que formula quien causa a un ciudadano y se debe presumir inocente en todo momento, apegado al número 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. En el jurídico nos habla que es determinado el delito y es verdaderamente es la comisión de un delito y quien puede ser el responsable. Y el probatorio, que se sustenta lo fáctico y permite establecer cuáles son las pruebas convenientes que soporten la conducta punible y de responsabilidad del acusado o ausencia en los alegatos de apertura para la audiencia del juicio oral. El fiscal tiene que respaldar su teoría fáctica y ahora no será suficiente los datos, sino que tiene que haber pruebas sólidas para que de esta manera ahora puedan ir esclareciendo el hecho y puedan comprobar si el sujeto acusado es el responsable o no. Como bien decimos, entonces una teoría del caso es bien diseñada y permite una buena selección del tema, explorar el lado humano, narrar correctamente los hechos, atacar eficazmente el argumento de la contraparte y ofrecer una vigorosa presentación de pruebas, todo cuanto a su vez se trasluce en una idónea estructuración del alegato de apertura. Entonces, a manera de conclusión sobre el tema de la materia de juicios orales, la oralidad es constitucional al proceso penal, pero prevalece en el juicio oral. La oralidad que permite que el juzgador reciba las pruebas actuadas directamente, favoreciendo que al mismo se forme un criterio consistente y verídico al no existir ninguna interferencia de por medio que pueda alterarla. Con lo antes dicho, vemos que la oralidad cobra entonces un nuevo significado para convertirse en una verdadera protección ciudadana. La oralidad constituye el principio rector del proceso penal.
y solo a través de ella se logra un proceso penal garante de los derechos del acusado y de la justicia en general. El juicio es considerado por los estándares internacionales de derechos humanos como un marco de protección general para todas las garantías del procedimiento sin juicio. Es difícil concebir la existencia de un proceso penal capaz de respetar los derechos individuales. Al hablar de la oralidad, diríamos que el juicio oral es vital para una garantía verdadera del debido proceso, ya que conlleva a que el acusado a través de su defensor sea escuchado, produzca pruebas de descargo a su favor y realice todos los argumentos necesarios para su defensa en una audiencia de juzgamiento pública y oral. Gracias.